Bueno, vamos a hablar de neuroinfecciones. Yo soy la doctora Mariela Yolanda Rossi, médica infectóloga, y el tema en el cual nos toca hablar ahora es neuroinfecciones. Por lo cual, vamos a la meningitis bacteriana aguda de la comunidad es una urgencia, ¿no es cierto?, infectológica, con una alta mortalidad, por lo cual el diagnóstico temprano y la administración precoz de los antibióticos en cuanto a tratamiento son esenciales para un correcto manejo. A grandes rasgos vamos a hablar también de cuáles son las causas, ¿no es cierto?, de los agentes etiológicos de estas urgencias infectológicas, que es el neumococo en un 19 a un 26%, el meningococo en un 10 a un 13%, el Haemophilus influenza un 3 a un 6%, la listeria un 20 a un 30%, no es poco, y a veces hasta el 50% con sobrevivientes con secuelas. Vamos a hablar un poco del tratamiento empírico, tanto en cuanto al tiempo, si es inmediato o no, 30 o 60 minutos después de la sospecha, o del tratamiento empírico según la edad y los factores de riesgo. Esto hace que disminuya la incidencia en países de altos ingresos de vacunación, por eso es importante también hacer una pequeña apartado en cuanto a las vacunaciones y el impacto que aún es significativo en países en desarrollo, debido a que el nivel, ¿no es cierto?, de vacunación no sería el mismo que en otros países. La controversia en cuanto a la meningitis bacteriana aguda y las distintas causas de la misma, y la TAC, donde vamos a evaluar un poco si hacemos previo a la punción lumbar o no, y el uso de los corticoides, obviamente el diagnóstico y también de tratamiento. Bueno, en cuanto a la epidemiología, nosotros vamos a ver que la meningitis bacteriana aguda tenemos en la Argentina en una incidencia del 0,56 al 0,74 por 100.000, eso en los años 2017-2018, y acá hay una importancia, bueno, un poco viendo los otros países que se encuentran ahí, las diferencias que hay, ¿no? También habla de que los gérmenes más habitualmente tenemos con mayor frecuencia es el neumococo y un poco menor, ¿no es cierto?, el meningococo. Pero como les dije anteriormente, había un porcentaje en el slide anterior donde uno podía ver cuáles eran, ¿no es cierto?, los agentes etiológicos en cuanto a los porcentajes. En cuanto a la etiología de la meningitis, vamos a tener en cuenta ciertas situaciones. Una de ellas, fundamentalmente, vendría siendo la edad. Entre los 16 y los 50 años tenemos el Streptococcus pneumoniae casi en un 80% y la Neisseria meningitidis en un 15 a un 37%. Pacientes mayores de 50 años podemos hablar de Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, enterobacterias, Streptococcus agalactices, pero no en menor medida, y que por eso es importante, y le pongo una flechita, en la listeria, que hay que tenerla en cuenta. Bastante en cuenta porque también va a variar el tipo de tratamiento. En cuanto al embarazo, el puerperio, los neonatos, la insuficiencia renal aguda, la cirrosis, la HIV, el etilismo, todas aquellas inmunosupresiones, las cirugías por ablación del vaso, etc., el uso de corticoides, la diabetes, la neoplasia, hay factores de riesgo que conllevan a que el germen habitualmente con mayor riesgo de causar una meningitis sea la listeria. Cuando hablamos de fístulas del líquido cefalorraquídeo, hablamos de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Streptococcus pyogenes y el Staphylo aureus también acá cumple un rol muy importante. En los inmunocompromisos tenemos el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, la listeria, enterobacterias y las pseudomonas. Pero es importante saber que el 80% de las meningitis bacterianas agudas en el adulto está producida por el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. En cuanto a la clínica, es importante saber que existe algunos signos y síntomas predominantes que al médico, más que nada al médico que está en la guardia o en interconsultorio en ese momento, que puede ser un consultorio externo, tiene que tener en cuenta. Cuando es la fiebre, porque hablamos, ¿no es cierto?, aproximadamente de un 75 a un 95%,
la rigidez de nuca en un 50 a un 85%, las alteraciones del sensorio en un 80%, las cefaleas en un 80 o un 95%. No quiere decir que en general vengan todo el cuadro, ¿no es cierto?, juntos, sino que a veces aparece uno o dos síntomas. Por ahí lo que más habitualmente vemos es la cefalea. Los signos meningios, las convulsiones, los déficits motores, el exantema petequial y el edema de papila van disminuyendo más que nada el edema de papila en menos del 1%, gracias a Dios, porque nos permite de esa manera poder llegar a realizar una punción lumbar. Pero en general, el 44% de los pacientes tienen fiebre, rigidez de nuca y alteraciones del sensorio. Con esos tres, nosotros, y si le agregamos la cefalea, deberíamos tener en cuenta la sospecha diagnóstica de una neuroinfección, que después evaluaremos a través del buen interrogatorio, de la epidemiología del paciente, cómo es, ¿no es cierto?, y en todo su contexto a pensar que pueda ser, ¿no es cierto?, cuál es la causa. Pero en general es eso. En general también los ancianos mayores de 50 años, 60 años, no tan ancianos, adultos mayores, tienen alteraciones del sensorio. A veces el único síntoma que aparece y predominante es la alteración del sensorio, que puede o no acompañarse de una cefalea, puede o no acompañarse de fiebre o rigidez de nuca. Entonces, la mayoría, el más del 90% de los pacientes con meningitis bacteriana aguda tienen al menos 2 de los 4 manifestaciones resaltadas en rojo, y si los 4 son negativos, el valor predictivo va a ser negativo en un 99%, o sea, no pensemos que puede ser una neuroinfección en ese caso. Entonces, tener en cuenta la fiebre, la rigidez de nuca, la alteración del sensorio y la cefalea como cuadros que se dan en un alto porcentaje, verán que es alrededor del 80% o más. Y si sumamos que fiebre, rigidez de nuca y alteración del sensorio, se dan un 44% de las consultas que terminan siendo una neuroinfección. En cuanto a las enfermedades graves por meningococo, que es otro de los gérmenes causantes en segunda medida dentro de las meningitis, tenemos meningitis, ¿no es cierto?, como en un 30 o un 50%, meningococcemia con meningitis en un 20 o un 60%, meningococcemia sin meningitis en un 10 o un 30% y meningitis fulminante en un 5 a un 20% de meningococcemias. Entonces ahí podemos observar las lesiones, o sea, son bien exageradas, pero existen y son así, ¿no es cierto?, cuando es una enfermedad grave por meningococo que sumado a que el paciente tiene fiebre, alteraciones del sensorio, náuseas o vómitos, rigidez de nuca, se acompaña de una manifestación en piel de esta magnitud, deberíamos sospechar en gran medida que pueda ser por meningococo. Dentro de las meningitis meningococcemias fulminantes, tenemos que tener en cuenta que el comienzo generalmente es abrupto, de fiebre abrupta, produce las hemorragias o petequias extensas en piel y mucosa, que puede terminar haciendo un shock o una coagulación intravascular diseminada al paciente, y sí, puede terminar y puede ser fatal. Puede haber hemorragias adrenal, hay un síndrome de Friedrichsen, la púrpura fulminantes también, con trombosis intravascular y gangrena. Existen las disfunciones multiorgánicas con acidosis metabólicas graves y frecuentemente ausencia de meningitis, puede ser de muy mal pronóstico. Tiene una alta morbilidad, eso es importante tener en cuenta en este tipo de patologías para que no pase por encima y nosotros lo sospechemos y pidamos correspondientemente los estudios. Bien, cuando nosotros hablamos del tipo de diagnóstico de una meningitis, vamos a tener que tener en cuenta la epidemiología. Obviamente, como es el pilar, ¿no es cierto?, de la infectología, la epidemiología y la clínica. Después existen los métodos que vamos a poder pedir, que son el líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que para hacer una punción lumbar sacamos 3 tubos, uno que va a físico-químico, otro a bacteriología y otro a virología. Los hemocultivos por 2, que son positivos en general en un 50 o un 80%, la punción aspirativa de lesiones cutáneas, tener en cuenta a veces, y las neuroimágenes a través de la TAC o de la resonancia magnética nuclear.
cuando sospechamos una meningitis bacteriana aguda. El síndrome mínimo de sospecha, como yo les dije, es que el paciente presente fiebre, cefalea, deterioro del sensorio y puede presentar o no rigidez nuca. Sin causa evidente, 2 o más de estas manifestaciones nosotros deberíamos tener como diagnóstico presuntivo una meningitis bacteriana aguda. Entonces evaluamos, que pueda ser también, ¿no es cierto?, subaguda, pero evaluamos la realización de la punción lumbar. La tomografía previa a la punción lumbar, ¿se hace o no se hace? Se refiere preferible una punción de más a veces que de menos. Entonces, ¿se debe realizar siempre tomografía axial computada en cerebro previo a una punción lumbar? Es una pregunta que actualmente está en controversia. Pero la razón de realizar una TAC previa es para descartar, ¿no es cierto?, una lesión ocupante de espacio con el consiguiente riesgo de hernia cerebral. Sin embargo, se considera que solo alrededor del 2% de los pacientes en que se realiza una punción lumbar por sospecha de meningitis tiene una masa ocupante del sistema nervioso central. Lo mismo podemos hacer un fondo de ojo. A pesar de los últimos años, se ha difundido en la práctica de realizar una TAC previa a la punción lumbar en una proporción significativa de los casos, en un 40 o un 60%, se podría realizar una punción lumbar en forma segura, sin TAC previa, y sí, se podría hacer también, perfectamente. En general, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos recomienda realizar una tomografía previa a la punción lumbar solo en algunas situaciones. Entonces, esas situaciones en las cuales sería que está indicado es cuando hay deterioro neurológico, alteraciones, ¿no es cierto?, del estado de conciencia, inmunocompromiso, focos neurológicos, cuando hay convulsiones una semana previa, historias de enfermedades del sistema nervioso central o edema de papilas. Entonces, el 41% de los pacientes sin ningún factor de riesgo no requeriría una TAC previa. El deterioro neurológico post-punción en lo que es la meningitis bacteriana aguda se da en un 0,3, un 3%, donde generalmente se debe a una lesión de masa ocupante que ocupa, ¿no es cierto?, se da en una proporción de un 2%. Entonces, en los Estados Unidos, el 64% de los médicos indican en forma innecesaria una TAC previa a la punción y el 2,18% de los pacientes con indicación de TAC por alteraciones significativas es importante. Esto es lo más importante en cuanto a saber frente a qué estamos cuando tenemos, ¿no es cierto?, la presencia de la punción y sacamos el líquido. Nosotros tenemos que evaluar el líquido, ya macroscópicamente nosotros tenemos un pantallazo a grandes rasgos si ese líquido es claro, xantocrómico o es turbio. Entonces ahí nosotros ya nos estamos dividiendo en cuál puede ser la causa etiológica. Y lo quise dividir, ¿no es cierto?, en distintas columnas, donde vamos a ver el aspecto macroscópico, donde vamos a ver la presión, la glucemia, la glucosa en líquido cefalorraquídeo en relación a la sangre, las proteínas, los leucocitos y el directo. En cuanto a las bacterias, de causa bacteriana, el líquido va a ser turbio, donde la presión está aumentada, la glucemia es igual o menor a 40 miligramos por ciento y la relación que existe de la glucemia con el líquido cefalorraquídeo y la sangre es menos de 0,31. Las proteínas es más del 50%, o sea que van de 100 a 500 miligramos por ciento. Los leucocitos más de 10 a 10.000, perdón. Y el predominio de esto es importantísimo, es polimorfonucleares. El directo de Gram es positivo en un 60 o un 90%. ¿Qué pasa si la causa vendría siendo viral? El líquido es claro, como lo es al principio, ¿no es cierto?, también la tuberculosis o leve xantocrómico y los hongos. Pero van a tener distintas diferencias luego. La presión es normal o levemente aumentada en la viral, al igual que en la tuberculosis, y sí está aumentada en los hongos. En cuanto a la glucemia, es mucho mayor a 45 en las causas virales, acuérdense que era menor o igual a 45 en las bacterianas. En la tuberculosa es baja y en hongos es normal o baja. Entonces la única que tiende a tener glucosa más elevada es la viral.
La relación glucosa en el líquido cefalorraquídeo y sangre vendría siendo más de 0,6, la tuberculosis baja y en los hongos normal o baja. En cuanto a las proteínas, las causas virales es normal o aumentada, aumenta en la tuberculosis y en los hongos. Acá los leucocitos, lo que tenemos en las virales es un predominio linfocitario, al igual que en la tuberculosis y en los hongos tenemos normal o pleocitosis linfocitaria. Y obviamente el directo va a ser viral, va a ser negativo, al igual que el de la tuberculosis, lo que va a ser positivo en los hongos es la tinta china. Entonces, podemos decir que la sospecha de una meningitis bacteriana aguda, tenemos o no la indicación de un ataque, sabiendo ya lo que hablamos en los slides anteriores de cuándo estaba indicada una tomografía. Si está indicada, se descarta, si hay una masa ocupante, entonces se hace la punción y los hemocultivos. Y el líquido cefalorraquídeo, ver si es turbio, vemos que es una meningitis bacteriana aguda, y si es claro, podemos ver cuáles pueden ser la causa: meningitis viral, meningitis bacteriana aguda parcialmente tratada, una tuberculosis, hongos u otras encefalitis de otro tipo. En cuanto a si la indicación del ataque puede ser que también hacemos hemocultivo o iniciamos, ¿no es cierto?, previamente antibióticos y dexametasona. Si hay una masa ocupante, entonces hacemos un abordaje diagnóstico de otra manera y no hacemos la punción. En cuanto a la meningitis bacteriana aguda, ¿cuáles serían los criterios de ingreso a UTI, a unidades de cuidados intensivos? Idealmente toda meningitis aguda debería ingresar las primeras 24 o 48 horas a una unidad de cuidados intensivos por posibilidad de un deterioro o una complicación más severa. Si esto no es posible, considerar el ingreso cuando el Glasgow es menos de 13 o ha disminuido de 2 o más puntos desde el ingreso. Cuando hay una meningitis más una sepsis grave, un shock séptico o con morbilidades significativas como pueden ser inmunodepresiones, la edad, una cetoacidosis diabética, etc. Bueno, en cuanto al tratamiento de la meningitis bacteriana, dijimos que el tratamiento vamos a tener en cuenta ciertos parámetros como es la edad y los factores de riesgo, ¿no es cierto? Siempre empezar un tratamiento hay que empezar con una dosis plena y un tratamiento que obviamente pase la barrera hematoencefálica. El tratamiento antibiótico dentro de los 30 o 60 minutos va a depender entonces también de la edad y de los riesgos que el paciente esté teniendo. La dexametasona se da de 0,15 miligramos kilo cada 6 horas por 4 días, 8 a 16 miligramos cada 6 horas, primera dosis a los 20 o 30 minutos previo o simultáneamente con el antibiótico. Hay que ver todo el sostén hemodinámico, cómo esté saturando, cómo estén los parámetros hemodinámicos del paciente, que va a estar permanentemente monitoreado, y evaluar inicio de fenitoínas en carga o mantenimiento si el Glasgow es menos de 8 o igual. Evaluar la terapia intensiva, como les dije, si el paciente está desaturando la ventilación mecánica, etc. En cuanto al tratamiento empírico inicial de la meningitis de líquido cefalorraquídeo turbio, en adultos, vamos a ver, entre 18 y 50 años, la indicación es la ceftriaxona, pasa muy bien la barrera hematoencefálica y se usa dosis plena. En mayores de 50 o que tengan, ¿no es cierto?, mayor frecuencia o posibilidad de una listeria que se sospeche, la ceftriaxona más la ampicilina. Acuérdense que la ceftriaxona en las meningitis se usa de 2 gramos cada 12 horas. En los inmunocomprometidos ya ahí podemos evaluar, ¿no es cierto?, dar ceftazidima para cubrir, ¿no es cierto?, otros gérmenes o meropenem más un AMPI más una banco. Y cuando hay fístula del sistema nervioso central, del líquido cefalorraquídeo, la ceftriaxona se usa y más que nada en las fracturas de base de cráneo. ¿Cuáles serían los criterios del corticoide, ¿no es cierto?, en una meningitis bacteriana aguda? Bueno, disminuye, ¿no es cierto?, lo que se vio a través de los distintos trabajos en distintos países, que disminuye la mortalidad por neumococo y disminuye, ¿no es cierto?, todo lo que es el cuadro de inflamación.
Entonces está recomendado los 0,15 miligramos kilo cada 6 horas por 4 días, 20 a 30 minutos previo o simultáneamente con el antibiótico, países en desarrollo, especialmente la causa por neumococo. En Argentina es similar en países, ¿no es cierto?, a los países desarrollados, donde el tratamiento se usa, ¿no es cierto?, junto con el tratamiento antibiótico, el de corticoides, y disminuye la mortalidad. ¿Qué tenemos que saber en cuanto a la fisiopatogenia, más o menos a grandes rasgos, para que se recuerde? Es que es, ¿no es cierto?, la colonización de la nasofaringe, la invasión local, se produce una bacteremia, hay una invasión de las meninges, hay una replicación de las bacterias en el espacio subaracnoideo, con liberación de componentes bacterianos de la pared celular, donde va a actuar, ¿no es cierto?, el antibiótico, y tenemos endotelio microvascular cerebral y los macrófagos, neutrófilos y otras células del sistema nervioso central, que ambas, que va a llevar a la liberación de citocinas, provoca toda una inflamación del espacio subaracnoideo con aumento de la resistencia a la salida del líquido cefalorraquídeo y puede llevar a aumentar, ¿no es cierto?, el líquido, provocando una hidrocefalia, un edema intersticial y una hipertensión endocraniana. Pero esas citocinas también tienen otro camino que puede llevar a una vasculitis cerebral con infarto cerebral o edema citotóxico. Y por otro lado, el endotelio microvascular cerebral, aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y edema vasogénico. Y bueno, acá, ¿no es cierto?, actuaría los distintos elementos que vamos a usar, como los antibióticos, la DEXA o el monitoreo, por eso es por la hipertensión endocraniana, que lleva a una disminución del flujo sanguíneo cerebral y pérdida de la autorregulación cerebral. ¿Cuándo volver a punzar? Bueno, lo importante es que no es de rutina, pero solo está indicado dentro de las 48 horas de iniciado el tratamiento, o que el paciente tenga una mala evolución o sensorio no evaluable porque está sedado, la meningitis por estreptococo neumonía, especialmente si son resistentes o gérmenes inusuales, y ante alguna duda diagnóstica. Entonces, ¿qué pasa? La glucemia aumenta, le va a ir disminuyendo en las meningitis bacteriana aguda tratada y la evolución del líquido cefalorraquídeo, va a ir disminuyendo lo que es la leucocitosis y las proteínas a medida que van pasando los días. Bueno, tenemos también que el tratamiento empírico en la Argentina sigue siendo la ceftriaxona, de preferencia en edades mayores o menores de 65 años, que sean alcohólicos con comorbilidades, inmunosuprimidos. Bueno, puede ser que se le agregue alguna otra droga, pero sigue siendo en excelencia la ceftriaxona el tratamiento. En cuanto al tratamiento del neumococo, penicilina resistente, no sensible a ceftriaxona, bueno, se dan mayores en un 20% y resistente a ceftriaxona en mayores a 4%, no es tan alto tampoco. Hay que ver los factores de riesgo claros, fallas terapéuticas a las 48 horas. Entonces, bueno, ahí habría que evaluar nuevamente el tratamiento, si le colocamos banco, si le agregamos rifampicina más DEXA, que la dexametasona disminuye la penetración de la banco en el líquido cefalorraquídeo, y hay distintos modelos animales, hay estudios animales donde han dicho que sí, pero bueno, está en controversia esa discusión. Siempre se dan a altas dosis, infusión continua, y combinar generalmente con rifampicina sería una buena alternativa ante las resistencias. En cuanto a las meningitis parcialmente tratadas, decapitadas, puede ser que el paciente haya tenido un tratamiento antibiótico previo de mayores duración de los síntomas, se automedican o lo medicaron, no sospecharon en ese momento que podía ser una meningitis, disminuye entonces la rentabilidad y el GRAM y los cultivos. Los hemocultivos en general disminuyen el rendimiento en un 20%. Va a haber una alteración del físico-químico del líquido cefalorraquídeo, y a veces cuando ya han recibido un antibiótico en vena, en primera dosis, también se encuentra alterado el físico-químico y puede haber negatividad del GRAM y del cultivo. Entonces podemos tener una meningitis decapitada. Tratamiento según germen y sensibilidad. Bueno,
ya vimos, ¿no es cierto?, que el estreptococo con un sin menor a 0,1 penicilina, a mayor o igual a 0,1 ceftriaxona, puede ser combinada con banco, más o menos rifampicina, toda una duración de 10 a 14 días. La Neisseria meningitidis, penicilina o ceftriaxona durante 7 días, también teniendo en cuenta la SIM. La hemofiloinfluenza beta-lactámico negativo, ampicilina o ceftriaxona 7 a 10 días. Y la listeria ampi-magenta por 21 días. El Streptococcus agalactice es ampi-magenta. El Enterobacter ceftriaxona o meropenem, la Pseudomonas aeruginosa meropenem más amikacina por 14 a 21 días y el Staphylococcus aureus banco más o menos rifampicina también por 14 a 21 días. La dosis de antibióticos generalmente son, como les dije, la ceftriaxona 2 gramos cada 12, cefotaxima 2 gramos cada 4, ceftazidima 2 gramos cada 8, la ampicilina 2 gramos cada 4 y así sucesivamente con rifampicina de 600 a 1200 miligramos por día. Las recomendaciones de aislamiento y quimioprofilaxis. Tenemos aislamiento del paciente, solo Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza. Precaución de gotas grandes durante las primeras 24 horas de tratamiento antibiótico. La quimioprofilaxis de contacto es para las por meningococos o por Haemophilus influenza. Tenemos contactos domésticos, en especial los niños pequeños, contactos en el jardín, guarderías en los 7 días previos, en los colegios, universidades, lugares cerrados, o exposición directa a secreciones en el caso de índice a través del beso o por compartir cepillos de dientes o cubierto durante los 7 días previos, reanimación de boca a boca, intubación endotraqueal o aspirado de secreciones respiratorias sin protección respiratoria u ocular, trabajo de las mismas oficinas, adolescentes que comparten dormitorios o recluta. ¿El esquema cuál va a ser? Para el meningococo, rifampicina 600 miligramos cada 12 horas por 4 días, o puede ser ciprofloxacina 500 monodosis, o ceftriaxonas 150 miligramos intramuscular monodosis. Y el hemofiloinfluenza, la quimioprofilaxis es la rifampicina 600 por día por 4 días. Las vacunas conjugadas hay que tener en cuenta que es fundamental la 13 valente y la Neumo 23, donde en Argentina nosotros tenemos por Neisseria meningitidis tenemos un buen plan de vacunación, cual la Membeo son en 3 meses, 5 meses, refuerzo a los 15 meses y a los 11 años dosis única. Está en el esquema, en el calendario nacional desde el 2015, mayores de 2 años, una sola dosis y refuerzo en la adolescencia. Y bueno, siempre se indica la vacunación en adultos con grupo de riesgo, tener en cuenta todo lo que les dije, asplénicos, inmunodeprimidos, etc. La diferencia va a estar, ¿no es cierto?, cuando son inmunodeprimidos, que la primera dosis se da de la de la 13 valente y la segunda dosis es a las 8 semanas de la primera y ahí se pone la Neumo 23. Si no fuera inmunodeprimido, se colocan primero la 13 valente y al año se coloca la Neumo 23. Eso disminuye en mayores de 65 años el 75% de enfermedades invasivas. El líquido cefalorraquídeo por infección viral tenemos que acordémonos de la pleocitosis, generalmente predominio linfocitario, aunque pueden predominar neutrófilos en las primeras 24 o 48 horas de infección viral. La presencia de hematíes puede indicar encefalitis hemorrágica y la ausencia de pleocitos no excluye el diagnóstico de encefalitis. Acuérdense también de la proteinorraquia, la glucorraquia y la tinción que es negativa. Generalmente pueden ser enterovirus, coxsackie, los tipos de herpes virus, el HIV, la varicela, los arbovirus. Y bueno, hacemos PCR para enterovirus, herpes, HIV, etc. No hay un tratamiento específico. Dentro de los enterovirus, las causas más comunes de meningitis en todas las edades, síntomas previos respiratorios altos o gastrointestinales, tiene un curso benigno y autolimitado,
Y otras complicaciones en el sistema nervioso central tenemos que ver las encefalitis y la parálisis flácida, que da la polio o otros virus. Dentro de las encefalitis tenemos que ver las alteraciones del estado mental, como es el descenso o alteraciones del nivel de estado de conciencia, el letargo, el cambio de la personalidad durante al menos 24 horas sin otra causa aparente. Esto es lo importante de las encefalitis. Más de 2 para el diagnóstico posible y 3 o más para el probable. Fiebre, convulsiones, focalidad neurológica, pleocitosis, inflamación del parénquima cerebral y alteraciones en el electroencefalograma. ¿Por qué puede perderse el diagnóstico de encefalitis? Porque hay una mala interpretación errónea de la fiebre o de la confusión como secundaria a una infección urinaria o respiratoria, porque pueden haber focos o en otros sitios. Ignorar la queja del familiar de que el paciente tiene alteraciones de conducta o está somnoliento o letargado. A veces los pacientes toman otro tipo de medicaciones, son polimedicados y eso también contribuye. Atribuir erróneamente las alteraciones de la conciencia a drogas o alcohol. No investigar adecuadamente a un paciente con fiebre y convulsión y no hacer una punción lumbar, aunque no haya contraindicaciones. En cuanto a las encefalitis, con diferencia a las encefalopatías, la fiebre, pueden ver que es poco común en las encefalopatías y común en la encefalitis. Pasa lo mismo con la cefalea. El estado mental es estable en la encefalopatía, pero en la encefalitis puede fluctuar y es porque realmente es lo que más consulta. El foco es poco común en la encefalopatía y común, ¿no es cierto?, en la encefalitis. Los tipos de convulsiones son generalizadas en la encefalopatía y pueden ser focales en la encefalitis. El líquido cefalorraquídeo tiene una pleocitosis poco común pero en la encefalopatía, pero es bastante común en la encefalitis. Y la resonancia magnética en la encefalopatía es normal y alteraciones focales en la encefalitis. Encefalomielitis aguda diseminada, tenemos que hablar de las encefalomielitis postinfecciosas sin presencia viral o enfermedades desmielinizantes autoinmunes, o que el 50 al 75% de los casos desencadenado por infecciones virales o vacunas, y su inicio es agudo y rápidamente progresivo. Las pistas diagnósticas, acuérdense de estas estacionales, también influye mucho. Los viajes, los vectores, las inmunodeficiencias, las enfermedades exantemáticas, el riesgo de HIV y un buen examen físico. El enfoque de diagnóstico terapéutico de las encefalitis es la punción, las características del líquido y ahí vemos si es viral, si hay una sospecha si puede ser viral o bacteriano, podemos colocar aciclovir antibiótico y si es bacteriano puramente antibiótico. En cuanto al estudio etiológico, el herpes, acordémonos que es generalmente herpes tipo 1 y tipo 2, las enterovirus, los adenovirus, el sarampión, la rabia, etc. De esta manera damos concluido un gran pantallazo donde ustedes van a tener que evaluar también a través de la bibliografía y ampliar los temas. Esto es más o menos para hacerles llegar en forma más sintética, a lo cual ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de estudiar este tema y poder discernir, ¿no es cierto?, la importancia de las cosas muy puntuales que no deben olvidarse para poder llegar a un diagnóstico presuntivo rápido en el momento de que tengan un paciente delante suyo. Muchísimas gracias.